Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí para que yo les pueda compartir mi exposición acerca del trabajo de la fase 2, la zona Centro-Sur Palmira, el grupo número 35. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández Millán, de la ciudad de Palmira, Valle, la UNAT, en una fecha de abril de 2017. Entonces, continuemos. Tenemos primeramente la localización del proyecto. En ese trabajo siempre nos estaban pidiendo que al principio tuviéramos una localización del proyecto, y aquí la localización espacial y los límites es el municipio de Guacarí, Valle del Cauca. Bueno, este municipio está situado al borde de la carretera panamericana, es una zona plana, montañosa, está colindando con el municipio de Ginebra, el municipio de Cerrito, el municipio de Buga, Valle del Cauca, está dentro de la cordillera central, están regadas por ríos, el río Guas, que es un río autóctono, el río Zabaleta, etcétera. Aquí tenemos unos datos de la extensión total es de 167 kilómetros cuadrados, una extensión de área urbana de 2 kilómetros cuadrados, una altitud de 9.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es, como ya lo dije anteriormente, una zona plana, como lo pueden observar en esos datos científicos. Una temperatura media de 25 grados centígrados, una distancia de referencia de 45 kilómetros hasta Cali, es decir, que esa es la distancia que hay de Guacarí hasta Cali. Aquí se puede ver una ubicación espacial, se puede ver el Colombia, se puede ver el departamento del Valle del Cauca, el centro del Valle del Cauca. Lo que está con rojo es Guacarí. Continuemos. La descripción de las etapas del proyecto. Bueno, primeramente, este proyecto, como yo mencioné en el foro, este proyecto trata sobre montar una planta de tratamiento de plásticos, de llantas y demás materiales parecidos que puedan transformar todos esos plásticos y esas llantas en energía. Entonces tenemos aquí que la primera etapa del proyecto es la recolección de la materia prima. Bueno, primeramente se realiza una recolección, se buscan todos los neumáticos, como se puede ver en la figura, en los diferentes lugares, en los diferentes centros donde trabajan los mecánicos, tienen todo este tipo de materiales, además de que se tiene que tener en cuenta que estos son los residuos. Entonces, como residuos, su obtención de primera mano pues es gratuita. Esa es la primera etapa del proyecto. Después tenemos lo que es la recepción y el control. Aquí en la recepción y el control existe una báscula de pesaje, ahí donde se confecciona el albarán de entrada, y es donde está la entrega. O sea, básicamente este es el origen, el cliente pesa su mercancía y se pone un registro de la fecha. Después de esto, el transporte se descarga en la zona de acopio de entrada, y después se procede a clasificar por los tamaños de los desechos, es decir, de acuerdo a su pesaje, así mismo se va clasificando. Recuerde que los equipos mecánicos se pueden dañar, por eso hay que tener mucho cuidado en este proceso. Después tenemos esta diapositiva que viene hablando sobre la ejecución. La ejecución viene hablando sobre que este inicia es con una financiación de las herramientas. Todo esto requiere unas herramientas y por tanto la financiación es una figura importantísima en este proyecto. Además, se tiene que conseguir una trituradora de neumáticos con las proporciones que aparecen ahí, por ejemplo, de 100 por 100 milímetros aproximadamente. Después de la ejecución, la etapa de ejecución va de la mano siempre con la de la puesta en marcha. La puesta en marcha siempre se remite básicamente a la manutención de la termólisis, es decir, una de las fases que hace necesario que, que este proceso se pueda dar. Sin embargo, aquí hay que tener mucho acompañamiento de las entidades gubernamentales para que se pueda realizar este tipo de proyecto. La termófilis, mediante la variación de la velocidad, es decir, se calienta el reactor, que es otra maquinaria, y asimismo los materiales como las llantas, igualmente los plásticos de aceite condensable y no condensable. Muy bien, continuamos con la etapa de finalización. Se compone el estudio de orden de demanda, la inspección de los estándares de calidad, análisis de la salida del producto, elaboración del sistema de facturación. Aquí tenemos un inventario ambiental de la zona. Primeramente, la capacidad arbórea es muy escasa, no tiene, el nivel freático también es muy bajo, la utilización del suelo es más que todo para origen ganadero, pero esto es de manera muy regular y tiene carreteras alrededor. Aquí se puede ver una gráfica de manera más factible.
Aquí se puede ver la carretera, se puede ver la zona medianamente arbórea y la planta en el centro del lugar. Aquí tenemos los impactos sobre la atmósfera. Estos tienen siempre impactos sobre la atmósfera porque digo, la etapa de calentamiento puede que haya emisiones, aunque realmente esas emisiones no son muy altas realmente. Y el medio biótico, digamos que las consecuencias son muy escasas porque eso se hace en un conjunto cerrado, como se mostró en la gráfica anterior. Lo hídrico, bueno, lo normal tiene que ver con la parte de vertimientos, que es lo que se puede afectar con más razón. Lo sobre el paisaje, aunque ya se tiene un lugar predestinado, esto pues afecta de cierta manera el paisaje debido a que tiene que tener un almacenamiento para todos los residuos. Y sobre el patrimonio cultural, bueno, realmente no existe mucho impacto sobre el patrimonio cultural. Además, se promueve una cultura del aseo. Primeramente aquí tenemos el marco legal. El marco legal del proyecto son los requisitos normativos principales. Bueno, aquí yo incluí fue los principales. En el trabajo Word que se manda a evaluación y seguimiento, yo hice una matriz mucho más larga y mucho más extensa. Estos son los principales decretos. Por ejemplo, el 2811 del 74, la resolución 406059 del 2015, que es la que habla sobre la explotación de los recursos naturales, de los recursos no renovables, que diga que son el plástico y las llantas de los que estamos hablando anteriormente. Aquí tenemos el decreto 1541 del 78, Ley 09 del 79, que es el Código Sanitario Nacional, decreto 605 del 96, que es la reglamenta la ley, decreto 1140 del 2003, que este es el que viene hablando sobre las unidades de almacenamiento que tiene que tener este tipo de servicio, el decreto 614, que es sobre la organización y la administración, el decreto 948 sobre las normas de protección, la resolución 909 del 2008 sobre los estándares de emisión. La descripción de los materiales. Primeramente, un sistema de alarma y detención de fuego. Eso se compone de diferentes, como por ejemplo la unidad de alimentación, la unidad de señalización de control, la unidad avería, el panel sinóptico informativo de incidencia y el sistema de extinción de incendios, que todo siempre tiene que tener un sistema de extinción de incendios. Por ejemplo, aquí debe tener lo siguiente, debe tener un grupo contra incendios, de grupo presión y tour, según la norma de la UNE, para la red de bocas de incendio, un compuesto de una bomba de hockey. Estos son parámetros de la infraestructura que tiene que tener la maquinaria. La línea de troceado, la trituradora y el reactor térmico. Aquí se viene mencionando. Tiene que tener en 20-24 toneladas día. La descripción de los residuos. Aquí en la descripción de los residuos, bueno, aquí el manejo que se le da a los residuos es muy particular porque tenemos que recordar que la materia prima que se utiliza en esta planta es precisamente los residuos. Entonces, primeramente se tiene en la planta de acopio el vidrio, el metal, madera, orgánico, bueno, todo eso se tiene para una disposición del servicio de aseo, pero lo que tiene que ver con el plástico, se le hace una selección, el digestor, a todo se le hace una pirólisis, como ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica, dependiendo del color, férricos, del metano, si tiene gas o no, si son claros, si son no férricos, dependiendo si es compostaje, o sea, se hace una selección de todas esas características, separándolos a cada uno y posteriormente, tanto en el vidrio, en el metal y en la madera se lleva a la venta. Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo orgánico, el autoconsumo puede ser para la producción de energía. Y por último, el plástico, que es lo más importante que va a la venta. Tenemos la lista de chequeo. Esta es la lista de chequeo que viene hablando sobre los requisitos. Identificación del problema, sí. Cuenta con el nombre del proyecto, por supuesto. Tiene un conocimiento del marco legal, claro que sí. Justificación y localización del proyecto, por supuesto. Cuenta con un cronograma de actividades, claro. Identificación del proyecto. Lo que no cuenta es sobre el permiso y la licencia ambiental y tampoco sobre el estudio de suelos, porque tenemos que recordar que pues, el estudio de suelos que se hace en esa zona es muy superficial, entonces no cuenta con eso y sí cuenta con un permiso de vertimientos. Y claro que el proyecto beneficia a la comunidad porque está extrayendo todos esos residuos no renovables de las calles y de los lugares donde hacen mucho daño a un lugar donde realmente se puede hacer un gran aprovechamiento. Eso es todo, gracias por su atención. Eh, Muchas gracias por prestar atención y esto es básicamente como todo lo que tiene que ver con el punto 3 y 4 de la guía integrada de actividades. Muchas gracias.